Mañana es día de trabajo, mañana es día de Labor Day. Entonces voy a leer vamos a estar en Nehemías, voy a leer unos versículos, oramos y nos sentamos y vamos a compartir un poco, ¿ok? Bueno, se pueden poner de pie, vamos a Nehemías número 1, capítulo número 1 de Nehemías. Y dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo que vamos a pasar aquí juntos. ¿Ya lo tienen? Es bueno. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, el otoño, noviembre, diciembre, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes, ¿verdad? En este caso, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos de sangre de él, con algunos varones de Judá que habían venido a visitarlo. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por la santa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? El pueblo de nuestro Dios. Y me dijeron, escuchen, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El versículo número 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre, aquí nos presentamos ante ti, Señor Padre, tu santa iglesia. Señor Padre, necesitamos de ti, que tú nos dirijas, Señor Padre, en este tiempo que vamos a estar. Queremos, Señor Padre, glorificarte. Queremos, Padre Santo, que tu nombre sea exaltado, mi Señor. Que toda esa gloria, mi Señor Padre, que nosotros como hombres no podemos describir, Señor Padre, aunque sea, mi Señor Padre, un poco, nosotros podamos, Padre, resaltar esa gloria, tu honra, mi Señor, tu santidad, tu majestuosidad, oh Dios, Señor Padre, en este tiempo, mi Señor, que hemos separado todos nosotros, Señor Padre, para venir a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, a venir, mi Señor, a traer alabanza, a traerte nuestros problemas, nuestras preocupaciones, pero por encima de eso, mi Señor Padre, dando testimonio público que nosotros creemos en un solo Dios, Cristo Jesús, la manifestación de la gloria de Dios en carne, según tu palabra escrita en Juan capítulo número 1, Señor. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, Señor, para que tú, oh Dios, Señor, reciba gloria y honra, mi Señor. Y esperando ese día que tú nos llames para estar en tu presencia, Señor, por la eternidad. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, podemos sentarnos. Y entonces, pues saben que mañana es el Labor Day, ¿verdad? Y pues hablando del Labor Day, no sé si a alguno de ustedes le ha sucedido esto, de que te han pedido a un trabajo que tú hagas y tú no lo has hecho. Te haces el desentendido, no lo quieres hacer y entonces cuando vienes a ver, alguien pues lo hizo por ti. Bueno, pues hace muy poco, creo que en agosto, no sé, un mes y pico, un poco más, yo llegué a mi casa y recibí una notificación con una foto diciendo que el pasto tenía más de 6 pulgadas y que era una violación. Y no me voy a justificar, pero nosotros cuidamos bastante, siempre pendientes. La semana anterior mi esposa me había dicho, mira, yo como que el pasto lo veo y como está lloviendo va a crecer, vamos a recortarlo. Y yo le dije, no, está bien, tranquila, la semana que viene. Entonces, ahí fue que vino la notificación. A ese lunes después, porque cuando salíamos el domingo para la iglesia, ese domingo, el lunes, vino el de la seguridad y nos puso esa notificación. Y mi esposa me dijo, te lo dije, no lo hiciste. Bien, entonces yo le dije, pero no te ocupes porque yo de verdad no lo veo muy alto. Pero me puse a mirarlo, a buscarle las 6 pulgadas
y le vi palmas de las que tenía. Y dije, bueno, pues mi señora llamó a un señor, porque como yo voy a trabajar en la semana, y vino y lo hizo. Entonces, hay veces que Dios hace lo mismo con nosotros, que nosotros tenemos que hacer algo y no lo hacemos, y ¿sabe qué? El Dios levanta hombres, bueno, de donde quiera, para que esa persona haga ese trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, hoy pues vamos a estar compartiendo de Nehemías, ¿verdad? Entonces, Nehemías fue un hombre que aparece pues en el Antiguo Testamento, un personaje, ¿verdad? Y Nehemías fue un hombre que escogió Dios para hacer una obra material, ¿verdad? Porque Dios llamó a este varón para que este varón reconstruyera las puertas y las murallas de la ciudad de Jerusalén. Entonces, yo leyendo en Nehemías, pues me viene a la mente, bueno, después que uno lee todo, uno dice, bueno, pues esto fue una obra material, el Señor llamó a alguien a hacer una obra material que al final terminó siendo una obra espiritual. Qué cosa, ¿verdad? Muy bonita. ¿Y por qué? Y yo quería poner en contexto esto de Nehemías, porque Nehemías, muchos yo sé que sí saben qué personaje es, pero probablemente hayan otros que no lo saben, o la palabra hay que volverla a repetir constantemente para que se tratar uno que se le quede en la mente y en la cabeza. Bien, van a haber 3 lecciones, ¿verdad? Van a haber 3 lecciones que vamos, 3 puntos hoy. El primer punto es que el Señor utiliza a cualquiera. A cualquiera. Si tú no lo haces, si yo no lo hago, va a traer a otro. Después tú no te molestes ni te quejas, Dios, pero si se llegó ayer y antier y ya está. Pero si estás ahí y no lo haces, el Señor levanta a alguien y lo hace. Bien, pues Nehemías en este caso, ¿saben qué? El pueblo de Israel, por su desobediencia, idolatría y todo eso, fueron a Babilonia, al cautiverio, ¿verdad? Estuvieron 70 años por no darle reposo a la tierra. Y el Señor los llevó. Primero las tribus del norte fueron dominadas por los persas y después la tribu que quedaba, que era la tribu acá en Judá, que estaban los benjamines y los de Judá, a esos dos, no porque ellos eran buenos, sino por amor a David, él había separado por las promesas a los padres de que iba a haber un reino para siempre, ¿se recuerdan? Bien, entonces, después de la época de Josué vino un tiempo que los israelitas no hicieron lo que tenían que hacer. Vino David, después vino Salomón y se dividieron los reinos entre las 2 tribus. Ahí fue que en Judá, por profecía de Jeremías, el pueblo fue llevado a cautiverio. Y ahí estuvieron los 70 años, y los 70 años, pues obviamente después que el Señor levantó el castigo, no sin antes la profecía dada a Daniel y Jeremías, las oraciones, los clamores de sus siervos al Señor, para que el Señor pues se recordara de esa promesa, que iban a ser 70 años de castigo por no ser obedientes, Entonces ellos, un primer grupo, regresó con Zorobabel, más o menos para los años 530, 550 por ahí, en el 5º siglo antes de Cristo. Entonces, después de eso vino Zorobabel a reconstruir el templo. Y después de él, más o menos como al año 458 antes de Cristo, más o menos, entonces, como ya había venido casi 50,000 personas del cautiverio, los reyes de Persia enviaron a Esdras, se recuerdan de Esdras, que era un líder religioso, ¿verdad? Porque muchos de los que habían venido eran del cautiverio, nacidos en el cautiverio,
sabemos que cuando no estamos en la presencia y en la palabra de Dios, se nos olvidan las cosas y empezamos a darle la espalda al Señor y empezamos a hacer las cosas que al Señor no le agradan. El Señor le envió a Esdras para que fuera el líder religioso y que enseñaran. Se abrió el templo, bien, pero después de eso hubo un tiempo porque había matrimonios mixtos, ¿verdad? Se habían metido con raza que el Señor le había dicho que no se metieran y había ese problema. Bueno, está Esdras, ¿verdad? En ese periodo de los 458 años. Entonces viene este periodo que llega Nehemías en el año 445 al 44 antes de Cristo, ¿verdad? En el periodo de Esdras y el periodo de Nehemías hubo ¿qué? En frialdad espiritual, desobediencia, y dice aquí en Nehemías número 1, que vamos un poco a leer más adelante, de que la ciudad estaba desierta, quedó desierta. Entonces, en esa visita que le hace el hermano con los judíos, cuando le dice esto, pues Nehemías, ¿qué hizo? Pues dice aquí que lloró e hizo duelo por varios días. Óigame, hermano, un duelo que duró 4 meses. Porque dice la palabra aquí, después que él ora, dice que sucedió en el mes de Nisan, capítulo 2, ¿verdad? Vamos a estar entre el 1, el 2 y el 3, de ahí vamos a estar. Ahí vamos a ir y venir. Sucedió que en el mes de Nisan, primavera, ¿se acuerda que habían hablado de Kisleu, que era el otoño, noviembre, diciembre, ahora viene como abril, que es para la Pascua? En el año 20 de ese mismo año, que era el reinado de Artaxerxes, estando ya el vino delante de él, tomé vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo, rey, ¿por qué está triste tu rostro? Le dice el rey a Nehemías. Pues no estás enfermo. El rey sabe muy bien cuando el que le va a servir sabe si está bien o está mal, porque los reyes no son bobos, ellos son muy suspicaces y saben qué le van a dar, quién se lo va a dar y cómo se lo van a dar. Y él lo notó. Pero Nehemías era un hombre íntegro. No es de quebranto de tu corazón, sino es que no es un quebranto, sino es que es un quebranto de corazón. Lucía, un ayuno y una oración, una angustia, un querer, un sentimiento de Dios a ese varón que le duró 4 meses. Y al 4.º mes, la gracia del Señor, ahí el rey identifica a Nehemías qué le pasa, y entonces ahí Nehemías le dice, y le dijo al rey, el versículo número 3, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad y la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? O sea, la ciudad desierta, ese mover de Zorobabel, de Esdras, por eso término de 50, 70 años, y cuando viene este periodo, la ciudad desierta. Entonces, ¿y por qué será tan importante las murallas y las puertas? Y nosotros sabemos, mayormente fuera de aquí, de este país, en nuestros países ponemos muchas rejas, muchos portones, muchos candados. Aquí no hemos llegado a eso, porque la ley, pero hay lugares donde tú te tienes que, poner tus puertas y tus murallas, porque si no se te meten. Digámonos, podemos decir nosotros que no somos nacidos aquí, o por lo menos los mayores, los jóvenes no, los jóvenes ya todo está hecho. Y pues en este país se vive de una manera un poco diferente. Entonces, pues, ese es el tiempo, ¿verdad? Después de Nehemías, sabe que hubo el periodo que muy similar al de Malaquías, y después de eso, el silencio, ¿verdad? Hasta que vino nuestro Señor, Dios y Salvador, Cristo Jesús. Pero hubo un tiempo de silencio en ese tiempo. Pero vamos a concentrarnos en Nehemías y en las lecciones, ¿verdad?, que debemos de aprender. ¿Y quién era Nehemías? Nos preguntamos, ¿verdad? Pues mire,
significado de Nehemías significa Yahvé ha consolado. Yahvé ha consolado, que es Dios ha consolado. Entonces, y muy bueno, y cayó muy bien el nombre, ¿verdad? Pero primero que eso, yo le voy a decir quién no era él, para después decirle quién era él, que ya ustedes escucharon que dio el vino al rey, ¿verdad? Pues miren, no era sumo sacerdote, no era sacerdote, no era levita, que son las personas que nosotros esperamos, ¿verdad? Que hagan la obra del Señor. Mucho menos pastor de ovejas, porque el Señor pues se identifica mucho, ¿verdad?, con el pastor pues de ovejas, sino que era ¿qué? Un copero. Un copero era aquel que le servía las bebidas a las dinastías en las cortes, en aquel tiempo a los reyes. No es como ahora, que un copero ahora, algunos le llaman, en algunos lugares le dicen el maitre d', que sienta a las personas, muchas veces prueba, mira que todo el servicio esté bien. En aquel tiempo, y también me trae a la mente ahora en los tiempos, ¿se acuerdan la boda de Caná? Que el Señor convirtió el agua ¿qué? En vino, y se la sirvieron ¿a qué? Al maestro Sala, que de ahí es que viene ese término de maitre d', que es algo de francés, me parece. Entonces, ese probó y dijo, oh, el mejor vino lo han guardado para ahora. O sea, que era una persona que estaba preparada, sabía lo que tomaba, sabía lo que pasaba por la boca, y sabía si era de calidad o no para la persona que lo iban a tomar. Pues el copero en aquel tiempo era una persona digna, tenía que ser una persona de suma confianza para el rey, porque sabemos que a los reyes los trataban de envenenar. Hace poco trataron de envenenar a un varón, pero no era rey, era líder de una posición en un país europeo, y ya ven que hubo ciertos problemas. Estamos hablando por allá de Rusia. Entonces, Nehemías, era un hombre que lo llamó Dios a hacer una obra material que terminó en algo espiritual, mas sin embargo, Nehemías fue el que, por decirlo de una manera, todo lo que entraba en la garganta del rey, primero tenía que entrar por la garganta de este varón, de Nehemías, ¿verdad? Le dije que había sido un hombre de suma confianza. Óigame, vivía en palacio. Estaba acostumbrado a lo mejor de lo mejor. Muy buen sueldo. Persona con muy buena personalidad. Joven, era un hombre alegre, sin necesidad de nada material. O sea, él lo tenía todo allí, él no tenía que salir de allí, ¿a qué? A nada. Todo lo tenía. Como ahora que tienen, muchos muchachos tienen todo. Y damos gracias a Dios porque nos preocupamos de que ellos tengan todo aquello que nosotros no tuvimos. Pero aquel varón tenía todo. Y más que eso, él tenía algo. Él tenía algo muy, muy especial, aún no siendo ni sacerdote ni levita. Tenía que temor a Dios. Un hombre con temor a Dios. Era un hombre práctico, fue un hombre sensato, y era un hombre que oraba. Era orador. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Sabiendo ya que algo material terminó en algo espiritual, fue de gran bendición, ¿verdad? Sin haber leído todo. ¿Qué significa? Que lo único que necesitas, lo único que necesito yo, y lo único que necesitas tú y aquel que me ve, es que tengamos temor de Dios. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes que el Señor llama a que hagamos. ¿Para qué? Para la gloria de nuestro Dios,
que nos ha dado salvación, vida eterna, nos ha traído bendiciones a granel, y hay una obra que hay que hacerla, que yo no la he mencionado, pero que tú y yo sabemos de qué se trata. Volvemos a la ciudad. La ciudad estaba desprotegida, estaba desierta, ellos estaban en afrenta. Toda la vida material estaba detenida, estaba todo desierto. Y cuéntame de la vida espiritual del pueblo. Nada, no había nada. Todos se habían ido a sus barrios, fuera del área, porque estaban desprotegidos, y allí los gobiernos, los pueblos adyacentes se aprovechaban y los tenían ¿qué? Los tenían subyugados, siendo el hazmerreír y de los extranjeros y a merced de sus enemigos. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que significan las murallas para Israel, porque había un templo, ¿verdad?, que lo habían reconstruido, pero las murallas y las puertas, ¿qué eso significaba para Dios? Sí, mucho. Significaba mucho, porque cuando Dios mueve a ese varón a que haga este trabajo, es porque significa mucho. Entonces yo quisiera compartir un momentito, y vamos, sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Sabemos que la santa ciudad de Dios fue escogida en aquel momento con unos propósitos muy específicos, de que el pueblo de Israel diera a conocer al Señor, al Creador de los cielos y de la tierra. Pues mire, esa ciudad tenía que ser inmaculada, brillosa, como nuestro Dios es inmaculado y como nuestro Dios es sumamente brilloso y majestuoso. Entonces, vamos a ir a Segunda de Crónicas 6 y vamos a ver el versículo 32, porque el tiempo es limitado y no va a haber tiempo para leerlo todo. Vamos a Segunda de Crónicas en el capítulo 6, y se recuerdan de la dedicación al templo, ¿verdad? David no le hizo el templo a Dios, sino que se lo hizo ¿quién? Salomón, su hijo, porque David había ¿qué? Derramado mucha sangre de sus manos, pero él escogió a su hijo Salomón, ¿para qué? Para que edificara ese templo. Y entre la oración que hizo Salomón y todo lo que se habló allí, y por el tiempo no lo podemos leer todo, pero ustedes lo pueden leer en la casa, al igual que el relato de Nehemías. Yo me voy a ir al versículo 32 y 33. Y dice la palabra de Dios. Salomón orando y dedicando el templo. Y él dice, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniese y orare hacia esta casa, tú irás desde los cielos, como se repiten en muchos versículos, desde el lugar de tu santa morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiese clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Imagínense los extranjeros que se acercaran, que vieran esas puertas y esos muros en el piso. ¿Tú crees que iban a tener esa idea de que ese lugar era el apto para ese Dios grandioso que habían anunciado? No. El Señor es un Dios de orden, y con su pueblo, cuando estamos en la obediencia, el Señor, mire, da todo que sobreabunde, ¿verdad? Eso es por algo que es importante. Venían personas a ver. Nosotros hemos pasado por casa donde vemos que todo está desparramado. Hay veces que hasta le ponen unos cintas amarillas y tú dices, para ahí dentro yo no voy, no tengo que ir a buscar nada ahí, ¿verdad? Y
creo que todo esto lo tenía Nehemías en su cabeza. Además de, en la oración, que él se acuerda de Deuteronomio 30, del 1 al 5, pero en el versículo 1, en el primer capítulo de Nehemías, él también habla cuando hace la oración, ¿se recuerdan? Vamos a buscarlo aquí de nuevo. Nehemías 1. Bien, dice el versículo 5 en adelante. Y dije, en la oración de Nehemías al Dios Todopoderoso, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abierto sus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, esa palabra, cógela, y confieso los pecados de los hijos de Israel que en extremo nos hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado y en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares y os dispersares por los pueblos, pero si os volvieres a mí, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Si buscas Deuteronomio 30 en las bendiciones y las maldiciones, ahí está él cuando se acuerda también de esta palabra. Y esta palabra también la repitió en cierta manera Salomón en la dedicación, pues también del templo. Todo esto lo tenía Nehemías. Pero mire, hermano, la verdad la palabra es tremendo porque uno se abre la mente y uno puede entender cosas y uno va creciendo en el Señor. Mire, lo más importante, aún de que hemos mencionado, que es sumamente importante, más allá, más importante es, mire, para cumplir providencialmente la profecía de Zacarías 9:9. Yo quisiera compartirla, Zacarías 9:9. Casualmente esa profecía fue dada 80 años antes de Nehemías, en los tiempos de Zorobabel. En aquel tiempo que interrumpieron la obra y Zacarías, uno de los profetas, dio ánimo. Y ahí en ese tiempo, entre Zorobabel y Esdras, tiempo anterior al de Nehemías, Zacarías dio una promesa que tú y yo la conocemos muy bien, que yo quisiera leerla. ¿La tienen? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esa es una profecía, ¿verdad? Dada, ¿verdad? Que Nehemías, no sé si la llegó a conocer o no, pero si esas puertas y esas murallas estuvieran derribadas, ¿por dónde iba a entrar nuestro amado Dios glorioso, el más alto y más sublime, en ese pollino? Si no era por una de esas puertas y una de esas murallas que ya por esa acción de Nehemías, por esa acción material que terminó en algo espiritual, no dio el resultado de que esas murallas, esas puertas se mantuvieron antes de que entrara Jesús, fueron reforzadas. Y por una de esas puertas entró nuestro Rey de Gloria, nuestro Dios amado, nuestro Dios Cristo Jesús. Unos dicen que fue que entró por la puerta de Oriente, ¿verdad? Que da acceso directamente al templo.
Otros creen, y yo comento aquí, que entró por la puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas, la área norte de la ciudad de Jerusalén, que para aquel tiempo lo que habían eran 10 puertas principales, no las que hubieron después. Por ahí entraban las ovejas, ¿para qué? Para el sacrificio. Y así unos piensan que entró Dios, nuestro Jesús, por esa puerta de las ovejas, ¿cómo qué? Como señal de ese sacrificio vivo, de esa expiación por el pecado tuyo y el pecado mío, para empezar, tiempo después de la muerte y la resurrección, de la obra más grande de esta humanidad, con efectos eternos, si no fue por Cristo Jesús nuestro Dios. Y así como dice Isaías 53, ¿verdad? Isaías 53 en el versículo 7, ¿qué dice? Que como ovejas al matadero, ¿verdad? En manos de sus trasquiladores. El Señor, Dios santo y glorioso que está sentado en el trono, no pierde una. Esas murallas y esas puertas tenían que ser reconstruidas. ¿Usted sabe por qué? Porque el Dios glorioso, su Hijo unigénito, por ahí iba a entrar. Después que Jesús entrara por esas puertas, a través de esas murallas, así como entra la palabra de Dios a las murallas tuyas y a las puertas tuyas, para que vengas en arrepentimiento y deja que esa palabra fluya en tu corazón. Entonces de esa manera nos levantamos y de esa manera, mire, quedamos, nuestras murallas y nuestras puertas se afirman en la salvación de nuestro Dios y Señor. Pues después de esa entrada, ya las murallas y ya los templos, ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Que el Señor dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, que así fue. Porque ahora los que le aman de verdad a Cristo Jesús, le aman como en Juan 4, ¿se recuerdan? Que le dijo a él, a la samaritana, no va a ser ni en Jerusalén, sino va a ser en cualquier lugar que vengan y amen a Dios en espíritu y en verdad. Pero ese tenía esa importancia. Y así de importantes, hermanos, pues fueron esas murallas. Nuestras murallas, ¿cómo están? Están quemadas y en el suelo. Estaremos como ciudad derribada. Hay una sola manera de que esas murallas sean reconstruidas, poniendo nuestra fe en el Señor. Él nos va a levantar y Él nos va a restaurar. Y esas murallas van a quedar nuevas, cristalinas, brillosas. Y nadie va a poder entrar que no sea el Espíritu Santo de nuestro Señor Dios. Amén. Sí, Señor. Bien. ¿Y cómo? Nosotros podemos lograr reconstruir esas murallas, ¿verdad? Porque estábamos hablando de ese tema. Pues vamos a coger el ejemplo de Nehemías y vamos a ir a la oración de Nehemías. Y vamos a ver aquí qué dice aquí la palabra, que ya los habíamos ido un poco en ella. Bien, voy a leer desde lo que leí ahorita del versículo en el capítulo 1 del 5, pero me voy a mover hasta el 7 por el factor del tiempo. Dice Jeremías, óigame, un quebranto de corazón. Quebranto de corazón. Hay que tener quebranto de corazón. ¿Sabe para qué? Para que el Señor restituya esas murallas y esas puertas que están quemadas. En algún momento nos hemos sentido así, por diferentes tipos de razones. Pero si nosotros copiamos
a Nehemías en la oración, pero con nuestro quebranto de corazón, el Señor nos levantará. Mira cómo dice Nehemías: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a tu siervo Moisés. Ahora acuérdate de la palabra que le diste a Moisés, tu siervo. ¿Te acuerdas que le había mencionado tu siervo, verdad? Usted sabe que así oraba también Daniel, Jeremías, David. Todos ellos, en estas oraciones que nos mueven mucho en nuestro corazón, que la hemos visto en la Biblia, usaban la palabra tu siervo. Quebranto de corazón. Tú tienes que sentirte y verte a ti como siervo, para que esa oración llegue al trono de gracia de Dios. Y tenemos que ver a Dios como Él es, el Dios glorioso, tu amo. Y que tú tienes disponibilidad de hacer todo lo que Él te envíe a hacer con los propósitos de Él, que son buenos para ti y que son buenos para mí. Quebranto de corazón. Verte como siervo, como un súbdito, y verlo a Él como tu amo. Esta oración la hacemos, mire, el Señor nos limpia y nos restaura nuestras murallas y nuestras puertas, ¿cierto? Obviamente, después de esto, pues, ¿qué hizo Nehemías? El rey se dio cuenta de que él estaba como estaba. Nehemías le pidió gracia al Señor. 4 meses se tardó eso. O sea que hay contestaciones que se pueden tardar. El Señor contesta peticiones en un segundo. Todo depende del quebranto tuyo, la necesidad y el propósito que Dios tiene contigo. Hay veces que se tarda 1 minuto, 1 hora, 1 día, 4 meses. 4 meses con esa angustia a ese varón. Y ahí fue que el rey le preguntó, él le contestó, inmediatamente dice la palabra que él oró en 1 segundo. Pienso yo que fue como una acción de gracia. Óigame, cuando uno pide al Señor y uno siente que ya el Señor le ha contestado, óigame, pues pida, porque ese es tu tiempo de gracia con el Señor. Pues así hizo Nehemías. Y le pidió al rey, dice Nehemías, viva para siempre el rey, ¿verdad? El rey le dice, perdón, en el versículo 4 del capítulo 2, ¿qué pides? ¿Qué cosas pide? Entonces oré al Dios de los cielos y le dijo, rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado, mire que cómo es como la respuesta blanda calma el enojo, dice uno de los proverbios, ¿verdad? Como nosotros cuando vamos en sumisión y en humildad obtenemos muchas cosas que queremos. Yo lo sé y tú lo sabes también. Te pasa en tu casa, te pasa en tu trabajo, te pasa en cualquier situación donde tú te ves que estás afectado. Dice, delante de ti envíame a Judá, a la ciudad de mis sepulcros, le pidió de mis padres y la reedificaré. Dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey le dio todo lo que necesitaba. Lo envió como gobernador, lo envió como con ejército, con soldados, toda una comitiva. Llegó al otro lado del río, allí se reunió y dio las cartas para que le dieran todo lo que necesitaba para esa obra material. Estaba Tobías, el enemigo, Tobías y el amonita Sanbalat, que eran enemigos, que es como el diablo, que está siempre buscando cómo nosotros derrotarnos. Cuando hay un propósito siempre va a haber obstáculos, y cuando solo propósito de Dios, óigame, el diablo se va a enemistar, o sea, se va a molestar. Pero tú y yo sabemos en quién hemos creído, que es más fuerte, tenemos un Dios más poderoso, y no importa ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mira hacia adelante y sigue el propósito que Dios ha puesto en tu corazón, que va en los propósitos de Él. Y así fue que hizo este varón Nehemías. Miró, cotejó la ciudad, todos los daños, no le dijo nada a nadie, se montó en su caballo y empezó,
vio que todo necesitaba arreglo. Todo destrozado estaba, todo. Lo vemos aquí en la palabra de Dios y lo dice. Y en el capítulo 2, entonces él en el versículo 18, ya que vio todo, sabía lo que hacía falta, fue y habló con los líderes del pueblo. Vio el orden del Señor, tremendo, bueno para aprender. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 2, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y qué dijeron todos? Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Obviamente el enemigo escuchándolo, ya se estaba juntando el otro Gesén también. O sea, el diablo quiere estorbar tu camino, pero tú confía en el Señor, haz lo que es correcto y actúa en fe. Óigame, todos construyeron. La lección número 2, el Señor nunca te va a enviar solo. El Señor siempre te va a dar compañía. O sea, todo lo que hacemos necesitamos que un equipo para hacerlo. Para la obra de Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos que oremos. Unos van a orar, unos van a ofrendar, unos van a ir y otros van a enviar, ¿verdad? Todos tenemos, no es más importante el que va, el que ofrenda que el que ora, porque todo, ahí está Nehemías, ¿empezó en qué? En la oración. Empezó a orar, en ayuno, dejar de hacer las cosas que te gustan y buscar el rostro de Dios y su gracia para que el Señor sea acepto en aquello que tú le estás pidiendo. Y aunque el diablo se meta, y aunque el diablo intente derrumbar a ti, a tu familia, tu trabajo, lo que sea, pon la fe, cree en el Señor y Él te restaurará. Gracias, hermana. Amén. Entonces, todos fueron edificados. Así como Nehemías, esa muralla y esas puertas y ese templo, así como entró el pollino, la obra de restauración de la humanidad, que es la reconciliación del hombre con Dios, a través de ese que entró por esas puertas y esas murallas, que dio su sangre en una cruz y que al tercer día resucitó. Pues como Nehemías contestó esa necesidad, nosotros también tenemos una necesidad, que el hombre se reconcilie con Dios a través del Evangelio. Y así el hombre, como Nehemías fue y levantó, así tú y yo somos llamados a ¿qué? A hacer esa obra de Dios, que es santa, que es buena, que es pura y que es de bendición para todo aquel que pone esa mano en ese arado. Y hay que moverse, no tiene que ser apóstoles ni nada. En Hechos 11:20 habla de que habían unos de Chipre y unos de Cirene que predicaron la palabra de Dios. Dice ahí mismo que la gracia de Dios estaba con ellos y muchos se convirtieron, hermano. O sea que no hace falta, ¿qué necesitamos? Nuestra boca, nuestro testimonio necesitamos, ¿verdad? Y el deseo de hacer los propósitos de Dios. 155,000 hoy en día, 155,000 personas mueren sin esperanza, sin saber de Dios, sin saber de Jesús. Nada. 155,000 diarios se mueren. Ayer mismo nos enteramos de esa cifra en un lugar que estábamos. Con razón el Señor, cuando caminaba, que veía las multitudes, Mateo 9:35, oraba y pedía ¿qué? Por obreros para la mies. Porque había una multitud de gente que no tenían Dios. Tú y yo no teníamos Dios ni esperanza antes de que Jesucristo muriese en la cruz de Calvario. Decía que éramos bastardos, sin pueblo y sin Dios. Y sin embargo el Señor te recogió a ti y me recogió a mí, malos que éramos, y nos ha llevado a sitios celestiales en Cristo Jesús, según Efesios capítulo 2.
Hermano, la gran comisión. Somos muchos que leemos la gran comisión. Ese es Mateo 28, del 18 al 20. Y que dice, ir y hacer discípulos y enseñarle todas estas cosas. Y Pedro y todos ellos murieron. ¿Y quienes quedamos? Los que estamos vivos. Nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Esas murallas y esas puertas del cielo, tú y yo a través del Evangelio las construimos. Mire, aquí en Nehemías todo el pueblo, desde el sumo sacerdote. En el capítulo número 3 se puede leer todo lo que fueron. Falta de tiempo, me voy a coger 2 minutos más y voy a pedir perdón. Gracias, Señor, porque me perdona. Desde el sumo sacerdote, levita, gente común, los de Tecoa, que dice que sus grandes no quisieron, los pobres, los humildes de Tecoa, fueron los que hicieron la obra. Más adelante reconstruyeron otra muralla más adicional. En el capítulo 3 de Nehemías lo pueden leer. Perfumero, orfebrería, gente que se dedicaba, platero, comerciante, gente de carne y hueso común. Vio que cuando las cosas se hacen buenas, la gente se inserta y todos cogemos ánimo. Y ellos construyeron, mire hermano, 52 días. Aquí que se tardan 4 años en hacer un edificio de 6 pisos. En 52 días aquella gente levantaron todas esas murallas y todas esas puertas. ¿Sabe qué? Y la gloria de Dios estaba ahí. Posteriormente él se movió porque él había dado un tiempo al rey para su regreso. Y se enteró de qué? De que las cosas no marchaban bien, y cuando regresó vio todo y restauró la adoración al Señor. Empezamos en lo material, terminamos en lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido a Cristo Jesús de una manera carnal? A veces por la misma novia o alguien que te trae a la iglesia, o sea el sexo pues, opuesto. Yo vine al Señor porque mi esposa iba a una iglesia. Y yo dije, no te ocupes, para yo estar contigo, pues yo, pues, dime dónde hay que firmar y yo voy ahí y estoy ahí contigo. Ahí no tengo problema con eso. Y sin embargo, mire cómo el Señor y mi esposa, podemos dar un testimonio de cómo el Señor ha obrado en este matrimonio. Cambió el lamento en baile. Así de fácil. Y yo sé que a muchos de ustedes el Señor ha restituido esas puertas y esas murallas. Y si hay ocasiones que han sido afectadas, óigame, el Señor nos mantiene de pie. Seguimos adelante en el nombre del Señor. Nos mandan equipos, no nos manda solo. ¿Se acuerdan? Envió de 2 en 2. Entonces, sabiendo esto, ¿verdad? Le hacemos caso al Señor. Vamos. Necesitamos un equipo, que es el número 2. Y el punto número 3 es que Dios tiene en cuenta nuestro servicio. ¿Cómo no va a tener en cuenta el servicio? Si aquí en el mismo capítulo número 3 dan nombres. En aquel tiempo se daban los nombres de los padres, ¿verdad? Y sus hijos. Estaban los nombres escritos en el libro de la vida. Así como el nombre de nosotros está escrito en el libro de la vida que tiene Dios allá arriba. Entonces, si Él tiene ese reconocimiento, que tiene eso en cuenta, vamos entonces nosotros a empezar a servirle, a reconstruirle esas murallas del Evangelio que nos ha sido dada a nosotros. ¿Cómo? Vamos a servirle un domingo. Vamos a servirle un jueves que vengamos aquí a la escuela bíblica. O un poco mejor que eso, vamos a dedicarle a las damas un martes por Zoom y un miércoles por Zoom nosotros los varones.
O a lo mejor el Señor quiere algo mucho mejor que eso. Vámonos 2 o 3 semanas de nuestras vacaciones, vámonos a predicar el Evangelio. Ya empezaron a predicar el Evangelio aquí. Las damas, creo que los caballeros también. Esa chispa no se debe dejar apagar. ¿Usted sabe por qué? Porque el ADN, el propósito de Dios para ti y para mí es que su Evangelio se predique en todo lugar. Y que vengan personas a salvación así como tú y yo hemos venido. Que alguien pues nos predicó. Si esas 2 semanas no llenan esa satisfacción tuya para con el Señor, dedícale tu vida al Señor. Vamos a dedicarle nuestra vida al Señor. Misioneros por siempre hasta que el Señor venga. Gloria a Dios. Esa es la oración mía hoy. En nuestra iglesia y en las personas que ven. Que vengan personas al Señor. Que vengan personas y se unan más, Señor, a este llamado que el Señor le hizo a ese varón como Nehemías. No con nombres de Nehemías, sino con la actitud de Nehemías. Ojalá que yo y ojalá que tú podamos contestar como contestó Nehemías y reconstruir esa ciudad santa que viene del cielo. Mira, y para terminar, Juan 14:2. Nosotros tenemos ahí el mejor ejemplo del trabajo, porque ya que vamos a celebrar mañana el Día del Trabajo, que muchos vamos a estar libres, ojalá que le podamos dar pensamiento un poco a esto, de nuestra relación con el Señor, de nuestro servicio con el Señor, de ver cómo reconstruimos esas murallas y esas puertas con el Señor. El Señor dice que si Él se iría, ¿qué va a hacer? ¿Alguien lo tiene? 14:2 de Juan, para irnos, que ya me están tocando la música. Desde hace rato, aleluya, nos gozamos en el Señor. Dice que, escuchen, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy a preparar, ¿qué? Lugar para ustedes. En algunas traducciones diferentes dice moradas. El Señor trabaja. Nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Así es que nosotros somos llamados a trabajar. Reflexionemos en esto. Y si por la gracia de Dios tú y yo hemos sido salvados, vamos a hacerlo. Pero si no has sido salvado, todavía tus murallas están desiertas, tu ciudad está desierta, no hay nada que se pueda recoger. Mire, esperanza hoy. Romanos 3:23 dice que todos somos separados de Dios por el pecado. Y dice la palabra en Romanos 10:9 que si tú creyeres en tu corazón y confesares tu pecado delante del Dios en arrepentimiento, eres salvo. Y yo voy a hacer un llamado. El Señor está haciendo un llamado para tú, si no lo has reconocido como tu Dios y Salvador, que lo haga. Te levantes, vengas al altar, vamos a orar por ti y vas a dar testimonio público de esa aceptación de Cristo Jesús. Si hay alguno, 30 segundos, que se levante, venga al altar en arrepentimiento, pídale al Señor que restaure esas puertas y esas murallas. Si alguien lo hace a través de las redes sociales, lo puede dejar pues escrito. Pero mire, la palabra de Dios es clara. El Señor llama. Probablemente tú que me estás escuchando, no, que no siento, no es como una cuestión de sentir, es una cuestión de que no hay ni uno justo, dice Romano, y te tienes que arrepentir del pecado, pedirle perdón al Señor, mira, para que tu lamento se convierta en baile. De la única manera que uno puede ser salvo. Si no hay nadie, pues vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios, como refrigerio a estos huesos secos. Tu
Tu palabra es pura, es buena. Nos hace sentir, mi Señor Padre, como la alabanza que decía, cuando yo tengo a Jesús no me hace falta nada, nada nos hace falta. Tenemos a Dios, lo tenemos todo. Él ha sido bueno de sobremanera con nosotros. Y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has dado de venir y compartir tu palabra, Señor. Pidiendo perdón a mis hermanos por un poco más del tiempo y agradeciéndote a ti, Señor Padre, por la oportunidad de nosotros, Señor, edificarnos unos a otros. Mi Señor Padre, eternamente agradecidos contigo. Ojalá que ese llamado de Nehemías funcione en nosotros y que nosotros dediquemos el resto de nuestras vidas hasta que tú vengas en favor de ti. Que si en alguna decisión nos vamos a equivocar, que sea a favor tuya y que no sea a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.